Pero ¿cómo ¿Cómo estamos? estamos? Bien. Bien, bien. Sí, estuve con una charlita recién con alguien que nada, o sea, ya Ujú. descargué todo lo funable en la charla anterior, así que Ujú. ahora para que las redes no nos censuren. Bien, muy bien eso, está muy bien, me gusta. Sí, ahí te lo aconsejo, si tenés que hacer algún vivo, antes tipo una sesión de unos 10 minutitos de descarga de todas las cosas funables, así ya quedan Ujú. hacia otro lado. Bueno, me gusta, lo voy a dejar ahí anotado como en hábitos. En hábitos. Bueno, vos sabés que ahora que te lo decía, ¿no? En esas instancias que de repente, no sé, reuniones, encuentros con, o sea, grupos grandes de amigos y demás, como bueno, tener una pequeña instancia mano a mano con esa persona que no te cancela por nada del mundo, que podés hacer como descarga total de cosas y bueno, ahí Sí, poder sí, prepararte para lo que viene después. sí, sí, a veces es como, incluso para entrar nomás en sintonía, ¿no? Sí, Que a veces es como, bueno, uno viene de una frecuencia determinada, de un tipo de energía del día, y es como, bueno, un pequeño cambio que te saca de ahí a lo que viene, a lo que sigue. ahora sí, ahora toca, Ahora toca, tal cual, tal cual, tal ahora cual. toca. Sí. Pero bueno, sensaciones para el día de hoy. Bueno, yo tenía algunas cositas porque esta fue una semana interesante en algunas, como en algunas áreas. Bien. Este, se dio un fenómeno que se da en mi rubro, cada tanto, que se da como tanto en talleres como en consulta, a ver si en el tuyo también se da ese tipo de Ah, fenómeno. Y es lo siguiente, de repente como no sé, en un taller de constelaciones X, que es un taller abierto, por ejemplo, te vienen el 90% de las personas que están ahí, de los participantes, vienen a trabajar un tema específico. Vienen a trabajar, no sé, la pareja, la relación con el dinero, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, y a veces, particularmente en semanas de consulta, pasa un poco igual. Es como que tocan semanas o que, por ejemplo, te escriben 5 abogados, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, que vienen con temas muy específicos o como esta semana que me tocó mucho relación con el dinero. Esta fue como una semana interesante en cuanto a trabajo con personas que venían a trabajar como la relación con el dinero, ¿no? Y de esas hay una que particularmente me llamó la atención, porque siempre el tema que me parecía que estaba bueno para traer y ver, a ver si a más gente le pasa, cómo lo vive, incluso también cómo lo vivís vos esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una chica en sus treinta y tantos, que no es que tenga necesariamente problemas de dinero, ujú. pero sí como que siente que es un tema que tiene que estar trabajando, ¿no? Y hay como ciertas cosas que se repiten mucho en cuanto al dinero siempre, o la culpa de repente si vengo de una familia que no tuvo dinero o padres que no pudieron hacer determinadas cosas, un hijo posteriormente muchas veces siente culpa por esto y esto es una cosa que se repite mucho. Pero en ella se daban otra serie de cosas que me parecieron interesantes, que era como una especie de contradicción en cierto punto, ¿no? A ver. Claro, por un lado, todas sus dificultades las atribuía al dinero, por ejemplo. A todo lo que le pasara en su vida, Ok, lo que se te ocurra. X, siempre esto es por culpa de la plata. Pero por otro lado, quería quería más plata, quería generar más dinero para poder hacer más cosas y XXXX, ¿no? ¿Y de qué se dio cuenta? De que fue lo interesante de que nunca, por ejemplo, había mirado al dinero con cariño, con amor, ok. que nunca se había relacionado con el dinero desde este lugar y nunca le había agradecido al dinero. Nunca le había, si bien había responsabilizado el dinero de todo lo que en su vida estaba mal o no estaba funcionando, nunca se había tomado el trabajo de agradecer al dinero por todo lo que el dinero le permite, le facilita, le habilita, ¿no? Entonces fue bastante interesante porque a mí también me llamó la atención su enfoque, porque hay cosas que son como que en el inconsciente colectivo todos las decimos, ¿no? Bueno,
tal persona siente culpa por tener plata o siente o le da enojo poder hacer ciertas cosas, y cuánto le vamos dando o atribuyendo la responsabilidad del dinero a un montón de cosas que no tienen nada que ver con el dinero. Porque lo que las personas hacen para conseguir dinero no tiene nada que ver con el dinero. Ujú. Lo que las personas hacen con el dinero tampoco tiene nada que ver con el dinero. Que una persona gane dinero y no lo pueda sostener tampoco tiene que ver con el dinero. Pero es como que todas esas cargas se van depositando en esa energía. En la energía del dinero, hablemos genérico, ¿no? ¿Mm? Y, y por otro lado, después se da la contradicción de que, pero por otro lado, queremos más de esa ¿Quieres más? energía. Claro, pero ¿cómo puedo recibir esa energía si por otro lado le estoy atribuyendo un montón de cualidades que no tienen nada que ver con el dinero? Y cómo esto se puede extrapolar a otro montón de cosas, por ejemplo, una pareja o a lo que se te Al ocurra, trabajo, a lo que al sea. trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, yo soy así porque, no sé, cuando tenía 20 años tuve una ruptura con una pareja y me marcó de por vida? Pero ¿a quién atribuimos esta responsabilidad generalmente? A la pareja, a la otra persona, A la persona. a la otra persona. No es a lo que a mí me generó eso. Y a cómo yo quizás no he podido procesar, digerir eso o dejarlo de lado, ¿no? Entonces fue bien interesante esto, como más allá del tema en sí, el enfoque que ella le dio y cómo pudo darse cuenta de esto, que es una sutileza, pero que lo cambia todo, porque en el momento que se dio cuenta fue, pero nunca le agradecí al dinero por todo lo que me facilita, por todo lo que me permite. Desde no tener que salir a cazar para poder comer a quién sabe cuántas otras A ir a ver a cosas. Shakira. Exactamente. Vos sabés que se me abren varias ventanitas, ¿no? Pero Bueno, me gusta, por eso quería así creo, traértelo. bueno, también respondiendo un poco a lo que pedía Lucía hace unas semanas atrás, de tipo, bueno, hablar un poco del tema de la relación con el dinero. Ujú. Y que bueno, nosotros, o sea, yo he trabajado un montón en mi relación con el dinero contigo y me acuerdo de una cosa que me dijiste una vez, que eso de que, bueno, el dinero en definitiva potencia lo que somos. O sea, si sos una buena persona, no vas a de la noche a la mañana a hacer cosas malas. O sea, con esa sensación que tenemos mucho de, no, el dinero tipo es malo, ¿no? O la Ujú. plata vuelve mal a las personas o las transforma o que siento también un poco eso, que capaz que muchas veces corremos como atrás de ese deseo de querer hacer plata, pero al mismo tiempo cuando lo conseguimos, de esa necesidad de despojarnos de él lo más rápido posible, por ese miedo ilógico asociado a que no, el dinero es malo. O Ujú. no, tipo, las personas que tienen mucha plata son malas. Que creo que o sea, la idea de cómo lo cargamos o la emoción que le cargamos a esa situación, lo que en definitiva nos termina definiendo a nosotros de cómo nos comportamos con, ya sea, como decías vos, la plata, una pareja, un jefe, un trabajo, un cliente. Pero sí me acuerdo de eso que charlamos, de, bueno, en definitiva potenciamos lo que somos, ya sea con más plata, menos plata, con una pareja sin una pareja, con trabajo sin trabajo. Creo que en definitiva está como, volvemos a lo de antes. Sale todo de acá, de uno. Sí, 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 tal cual. Y cómo eso, cómo cargamos, obviamente sin darnos cuenta, porque nadie, Obvio. si lo ves con una cierta lógica después esto, y decís, claro, el dinero o la pareja o lo que sea O no tiene sea, nada que ver o nunca tuvo nada que ver con esto. Incluso cuando han pasado cosas muy duras en las familias, tampoco es el responsable el dinero del dolor que haya podido sufrir una familia por lo que sea. Pero queda asociado ahí y en realidad lo que muchas veces se ve es que el dinero es una energía que está disponible para todo el mundo, ujú, esperando de hecho que hagas contacto con eso. Lo que pasa que claro, que cuando por lo que sea le atribuyo cosas o lo cargo de cosas que no tienen nada que ver con el dinero, lo que termina pasando es que interrumpo el contacto con eso.
Ujú. Es como me impido de relacionarme con el dinero, con una pareja o con lo que sea en lo que esté proyectando. Interrumpo la relación porque no estoy mirando a la cosa en sí, no estoy haciendo contacto con eso. Estoy haciendo contacto con una imagen interna, con una idea que tengo o con quién sabe qué. Bueno, una de las cosas que en este nuevo relacionarme con el dinero, Ujú, que hago, que no me acuerdo de dónde salió, ¿no? ujú, Esto de, tipo, antes era, por ejemplo, ingresa determinada plata, bueno, voy pagando las cosas que hay que pagar o lo que sea, y ahora aplazo eso, o sea, ok, no que haya entrado la plata no implica que yo ya tenga que pagar, o sea, de repente, no sé, tarjeta de vencimiento dentro de 10 días y de ya pagarla, o sea, ok, no, dejemos que la plata esté, o sea, no nos deshagamos, o sea, en ese querer conseguir la plata, una vez que llega, deshacernos de ella, es como, siento como ese cierto rechazo. Bueno, dejémosla, o sea, no nos quema, no nos hace mal, no es que no va a estar ahí. Entonces, eso es una de las primeras cosas que empecé a hacer, de tipo, bueno, está ahí, no tiene por qué salir corriendo de la cuenta bancaria. claro, O sea, no tiene por qué salir corriendo de la billetera. Porque que esté ahí, o sea, darle su sí. lugar. ¿Y sentís que el haber hecho ese cambio te repercutió en otras cosas? Eh, O generó otros cambios, porque a veces es interesante eso, cómo eso, respondemos de una cierta forma ante X cosa, por ejemplo esto ahora, ¿no? Digo, bueno, cada vez que me entra el dinero enseguida voy y pago todo para ya olvidarme y lo que sea. Pero esa acción siempre responde quizás a una parte de mi historia o algo que pasó en mi familia o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando dejo de hacer eso o cuando lo empiezo a hacer distinto o cuando tomo otra decisión, digo, no, perfecto, bueno, voy a pagar cuando las cuentas vencen o un día antes de que venzan. Perfecto, claro. me voy a quedar con el dinero y voy a dejar que esto fluya y ver qué pasa. Y es como que generalmente la persona tiende a liberarse también de algo que es como esa sensación, que esa urgencia que sentía antes ya no la siente pasado un tiempo. Y eso es que algo fui dejando en el camino o sufrí una transformación en el camino. Sí, ya te digo, a mí de lo que puedo identificar fue primero eso, o sea, de que dejó de ser una urgencia, o sea, yo le digo como dejó de quemar, ¿no? O sea, Ujú, el dinero puede estar ahí y no me hace daño, ¿no? Y bueno, y puedo, o sea, tengo cierto poder sobre él, no es que él tenga poder sobre mí, sino que yo tengo cierto poder sobre él. Entonces, ujú, bueno, puede estar ahí sin que me afecte de forma negativa. O sea, al contrario, o sea, ver cómo me puede afectar de forma positiva, saber que está. O sea, ok, ujú, hay dinero. O sea, entró. Ya no es que entró y se fue. Y después de otra forma también de nada, de ese estar como menos ansiosa o más tranquila en cuanto la capacidad de generar dinero existe, o sea, la ujú, tengo. ujú, Tengo que ver cómo la capacidad de deshacerme del dinero lo gestiono de una forma distinta. Que sí, entiendo que venía de súper de la familia, o sea, de eso de, bueno, hay dinero, deshacerse del dinero. O sea, como que ujú, está para hacer, para gastarlo o para que se vaya. Entonces, bueno, ahora es como una nueva fase de hay dinero, está el dinero, no me tengo que deshacer de él, o sea, puedo ponerlo a trabajar incluso para mí, ujú. que creo que ahí Interesante. fue un gran corrimiento y nada, o sea, espectacular. Sí, sí, sí. Sí, siempre muchas veces se da eso, ante la imagen interna o ante la idea de que voy a perder lo que tengo, prefiero sacármelo de arriba a Claro. perderlo. Mm, Entonces es interesante y a veces, en tu caso, está muy bueno porque vos conocés los dos lados de la historia. Y ujú. por otro lado, aunque quizás tu familia haya tenido como ciertas dificultades, por otro lado, también tuvo mucho. Entonces es interesante porque esa información también está ahí. Y está ahí disponible para que yo acceda ahí. Para que pueda acceder a eso y que pueda elegir qué hacer con eso. Que eso siempre es lo más interesante, ¿no? Como decir, bueno, cuando hablamos de la información sutil, que siempre está ahí disponible para nosotros.
Esto a mí me quedó grabado hace años en relación al trabajo con constelaciones, ¿no? Incluso o historias que son milenarias capaz, de bueno, en todas las familias han pasado cosas, en todas las familias han pasado hechos trágicos, cosas difíciles, y todos tenemos de esto. El punto es, también ha pasado de todo lo otro. Exacto. Lo opuesto también ha pasado. Incluso a veces hay que buscar un poco más hacia atrás o hay que el trabajo de corrimiento, el correrse, esto que hablábamos hace unos días, a veces es este proceso interno de estar buscando, decir, bueno, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro guardado? ¿No? ¿Dónde adentro mío, en qué parte de mí, de mi ser, de mi historia, de la información de mi familia, está mi tesoro? Y siempre, y esto a veces viene reflejado de distintas formas. Está en quien se reconoce eso, en los ojos de uno de sus padres, por ejemplo, alguien que de repente perdió a sus padres hace mucho tiempo y quizás no tuvo la infancia más fácil, Ujú. pero capaz 10, 15 años después, cuando logra reconciliarse con parte de su historia, un día viendo una foto, se reconoce en los ojos de su madre. Y ahí conecta con otro montón de cosas de su historia y con otra abundancia y plenitud con la que no había conectado hasta ese momento. Entonces, el punto siempre es decir, bueno, más allá de lo que me pasó, que siempre Hellinger decía que siempre tendemos a definirnos con 5 historias negativas que han pasado en nuestra familia, ¿no? Entonces decía, en máximo 5 historias. Una persona conoce a otra persona en un boliche, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano, ¿a qué te dedicas? Me dedico a tal cosa. Y bueno, y contame algo más sobre vos. No, no sabes, cuando era chico me pasó tal cosa. Y ella se fascina y dice, ay, y no sabes lo que me pasó a mí. Cuando era chica me pasó tal cosa. Y ahí conectan, ¿no? Y en realidad, pero estamos conectando con 5 historias máximo. Entonces, a veces el proceso de corrimiento es eso, es decir, bueno, ¿dónde está mi tesoro guardado? Porque todo está en nosotros. El punto es tomarse el tiempo, obviamente que eso es lo que solo nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Sabes que hay una historia que no me acuerdo muy bien, Ujú. seguramente te refresque en tu memoria, vos la puedas contar mejor, A de ver. esta persona de que estaba buscando el tesoro y le dicen que estaba abajo de un puente en no sé dónde Ujú. y va, atraviesa, busca, no sé qué, y de repente se pone a cavar, a cavar, a cavar, a cavar, no encontraba ningún tesoro y aparece otra persona, le pregunta qué está haciendo y le dice, o sea, no, no, o sea, acá no hay ningún tesoro. Y lo manda, como le dice, bueno, o sea, a mí me apareció, me dijeron que iba a haber una persona cavando buscando un tesoro y que yo le tenía que decir que su tesoro estaba en su casa. Ujú. Y como estaba, obviamente, incrédulo, tipo, no, no, no puede ser porque yo venía a buscar el tesoro acá. Y bueno, en ese volver a su hogar y empezar a cavar en su propia casa, encontró el tesoro en el lugar donde siempre habitó. Entonces, un Sí, poco eso, ¿no? De bueno, en realidad el tesoro está en nosotros, o sea, nosotros somos los que, o sea, no corrernos de ese lugar. O sea, sí. podemos ir a buscarlo afuera, podemos tipo, seguir 2 millones de señales, pero en realidad nos va a llevar igual a nosotros mismos. O sea, por más que intentemos buscarlo en otro lugar, la vuelta siempre llega a uno. Sí, y que siempre en definitiva cuando algo lo estamos buscando afuera es, bueno, es por un ruido que estamos sintiendo adentro, o porque hay algo que, lo que sea, no importa, ya sea algo que me pasa actualmente o Ujú. algo que arrastro desde hace un tiempo, que bueno, que me genera un cierto conflicto y voy buscando cómo solucionar eso, ¿no? Y a veces simplemente hay que reconocer eso, ese lugar que también existe, y ver qué más hay adentro, qué más hay ahí y qué descubro en el proceso, porque creo que eso es lo más interesante. Creo que nadie conoce todo de sí mismo. Nadie conoce, y es como, bueno, en cada etapa me voy a ir encontrando con aspectos míos Nuevos. y de mis padres y de mi historia que hasta este momento me eran desconocidos. ¿Por qué? Porque quizás a los 15, 20 años me era imposible conectar con ciertas cosas. Pero a medida que el tiempo va pasando y voy entrando en otras etapas y procesos por los que mis padres pasaron, mis abuelos pasaron,
mi familia entera pasó, ahí puedo ir reconociendo como ciertos lugares y decir, bueno, claro, mira, esto tiene sentido en este momento. Y ahí voy ordenando un poco. Y en ese sentido siempre podemos aprender cosas porque todo el tiempo podemos descubrir y aprender cosas de nosotros mismos. Y es como, y todo el tiempo estamos como recibiendo también regalos de nuestros padres, ¿no? Y esto es muy notorio a veces, eso, cuando en historias donde de repente los padres ya no están en este plano, pero los hijos como que han logrado como reconciliar, sanar, como, bueno, están en paz con esa situación y es como que todo el tiempo están en un contacto en un lugar distinto y conectando todo el tiempo con recursos que siempre estuvieron ahí. Mm. Siempre estuvieron ahí. El punto es, pero siempre muy sesgados, mirando en una dirección, era imposible hacer contacto con eso. Con todo lo otro. Entonces, esta cosa bueno, de relajarse un poco a veces, de soltarse y dejar que las cosas también vayan ocurriendo. Obviamente trabajar, hacer lo necesario, buscar lo que tengo que buscar, revisar lo que tengo que revisar, eh, tomarme el tiempo de hacer mi parte. Esto es lo más importante, pero dejar también que las cosas ocurran. Total, vos sabés que, o sea, a ver, por suerte papá y mamá todavía están por acá Sí, dando por vueltas a ahí. instrucciones, sobre todo instrucciones, pero los Sí, otros días charlaba con una amiga y le decía, o sea, es muy loco porque obviamente desde esta perspectiva temporal, ¿no? De uno ya con varios años de convivencia con los padres, eh, nada, de poder tomar las experiencias de vida de ellos como ese regalo de aprendizaje de uno. O sea, la experiencia de vida no significa tipo exactamente las cosas que han hecho, sino las decisiones que han tomado, las cosas que han dejado pasar o esos caminos por los que ellos no transitaron, ¿no? Que siguen siendo y llegan a ser una enseñanza para uno, o sea, en la medida que lo podamos ver, o sea, como, bueno, o sea, estas decisiones que tomaron ellos, o sea, tengo la información de los dos caminos, o sea, de los caminos que, el que fue y el que no fue. sí, Entonces, o sea, capaz que obviamente ellos en su decisión tienen la información del camino que tomaron, pero uno desde afuera poder ver esa doble información, ¿no? Lo que pasa sí y lo que pasa si no. sí. Yo creo que es una de las cosas más lindas a nivel Sí, de regalos. y las cosas, y a veces a medida que pasa el tiempo, lo que podemos reconocer es las cosas que también dejaron por nosotros, que a También, veces es sí, lo más difícil de tomar por un hijo, ¿no? Es como sí. que en realidad es algo con lo que todo el tiempo hacemos contacto, desde que somos niños hasta los veintitantos, que siempre estamos como en contacto con esa información. Por eso muchas veces sentimos una culpa tan grande en relación a nuestros padres, porque podemos darnos cuenta o reconocer cuánto nuestros padres han renunciado a ciertas cosas por nosotros, Sí. por sus hijos, ¿no? Entonces es interesante eso también, ¿no? Pero eso, como al contactar también con esa información, puedo decir, bueno, cuánta fuerza tenían, o incluso esto, cuánto, habiendo tenido esas historias a veces difíciles, cómo lograron moverse o Mm. superar obstáculos o llegar a donde llegaron en la vida, ¿no? A veces con historias difíciles de verdad. De verdad. Sí, sí. Que en todas las familias hay esto, ¿no? Pero Ya. a veces no son mucho más cercanas, situaciones que decimos, wow, yo no sé qué hubiera hecho en una situación así. Sí. Nos fuimos de la relación con el dinero a la relación con nuestros padres, me encanta. Y lo que pasa que Pero está. es imposible hablar de relación con dinero al final sin hablar de relación con nuestros padres, ¿no? Hellinger era algo que decía muy claro. Él incluso lo decía como mucho más amplio. Decía el 80% de los problemas o problemitas que tiene una persona, decía, dependen de la relación con la madre. De cuánto ha interrumpido la relación con su madre, ¿no? Claro. Y claro, y es muy notorio a veces en hijos muy saludables,
saludables en cuanto a la relación con sus padres, eso, cómo ellos van creciendo, cómo van creciendo en todos los aspectos de su vida, en la pareja, en lo económico, y cómo pueden ir relacionándose con sus padres en un lugar distinto. Mm. Claro, si no tuvieran todo eso, si estuvieran en la casa de sus padres o si tuvieran, a veces no es un tema de edad, pero si la situación fuera otra, les sería imposible contactar con esto. Es como, bueno, Camila puede hoy conectar con un montón de cosas de sus padres porque ha tomado mucho, pero también porque ¿qué es que ha tomado? Con lo que le tocó, eligió hacer determinadas cosas. Y esto hoy es un camino de ida y vuelta todo el tiempo. Es una pendulación que se da todo el tiempo esto, ¿no? Todo el tiempo es como si estuviera escaneando y contactando. Hacerlo. Sí, creo que está bueno eh, cuando uno puede tomar cierta distancia, ¿no? Que a veces por lo menos creo que se entiende mucho, bueno, tomar distancia es como poder hacer como cierto bloqueo emocional, Ujú. pero para mí es totalmente lo contrario, o sea, tomar una distancia que te permita, o sea, conectar emocionalmente de una forma de que te dé más información, que no te bloquee, que no haya rechazo, que haya un entendimiento sobre, o sea, sobre la situación o las situaciones, sobre la persona. Sí, Y sí, eso es una distancia saludable. Es como la distancia justa en que las historias no se empiezan a mezclar, porque esto es algo que pasa mucho, que, que se dan en todas las dinámicas humanas, ¿no? Cuando a veces nos acercamos demasiado rápido a una persona o pasamos el espacio vital de uno de los dos, ujú, tiende a pasar que las historias se empiezan a mezclar, empieza a haber proyecciones. Entonces es como, ya no sé si estoy hablando con Cami o con fulana X de no sé qué generación. Entonces es como que empieza a haber una transferencia que empieza a darse, obviamente en los dos sentidos, porque tampoco es que nos damos casualmente con las personas con las que nos relacionamos. Y en los padres particularmente, una distancia óptima, bueno, ayuda. Que a veces no necesariamente implica una relación, porque hay a veces que no es mm. posible, pero sí tiene que haber una relación interna. Y hay gente que es como en esto que es muy claro, que incluso o no conoció a sus padres o fueron adoptados o lo que sea, pero ves que desde el punto de vista interno la relación con sus padres nunca fue interrumpida. Claro. Y es notorio en esto después, es notorio en las relaciones en su vida y en las cosas que van pasando en su vida. En los conflictos que no tienen o en las cosas o en las puertas que sí se abren. Entonces, esto no es que uno tiene que sí o sí todos los días ir a comer con los padres, no se trata de esto, a veces incluso es lo contrario, Contrario. pero sí de la relación interna con nuestros padres. Es como, bueno, veo a mis padres, los veo como dos seres humanos, no trato de cambiarlos, ya nos conocemos, ellos me conocen y yo hago mi vida y dejo que ellos transiten sus elecciones. Vos sabés que esto que decías, ¿no? A veces como ese sentimiento de tener que verlos hablar, estar con ellos como constantemente, de por registro de experiencias de personas nomás, Uh -huh. me ha pasado de conocer gente que está como muy pendiente de los padres o en esa relación constante, ¿no? Ya sea de trabajo con mis padres, voy a cenar después de noche a la casa, en la llamada de todos los días que realmente como que siento que no hay, como decías vos, ¿no? Bueno, hay una vida que es la vida de los padres, hay otra vida que es la vida propia, o sea, como que siento que no se termina de delimitar bueno, o sea, ahora vos podés tener tus propias decisiones o tus propias acciones, o sea, como que sigue muy vinculado a esa madre o ese padre que sigue moviendo, bueno, el niño que tiene que ir a la escuela, que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, en una dinámica ya más con una persona grande que de repente termina Con siendo una más persona independiente. de 40 años. Pongamos. Sí, 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 claro. Sí, Pero, sí. claro, en esa relación o en esa dinámica, eh,
por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Todo lo que se pierde, tanto de la figura de padre-madre o la figura del hijo. O sea, que siguen en esa dinámica y no en un lugar, una figura de yo soy. O sea, Ujú. más allá de mi rol dentro de la familia. Sí, sí. Sí, y lo que se da, obviamente, a veces son dinámicas que se arrastran desde la infancia, por ejemplo, esto, por lo que sea, la madre sufrió una pérdida cuando el hijo era muy chico, entonces el hijo dice, bueno, siempre voy a estar para vos ahí. Ujú. Claro, y una promesa, a veces a una edad muy temprana, entre los 0 y los 4 años, claro, tiende a repetir, tiende a quedar muy fijado esto. Mm. Tiende a quedar fijado como una realidad y la persona después de repente arrastra esto. Y a veces no necesariamente implica que esta persona vaya a tener una mala vida, pero lo que sí puede pasar es que haya aspectos que no termine de explorarlos, o esto, o que al final, o que a veces no termine de consolidar una pareja, que no se permita esto porque ese lugar se lo dio a la madre o a su padre, por ejemplo. Puede pasar para cualquiera de los dos lados, ¿no? Estos son a veces los como desórdenes que se van dando. O que la persona diga, mirá, me hubiera gustado hacer tal cosa, pero bueno, renuncio a esto o renuncio a lo que quería hacer por su familia o por la relación con sus padres o por lo que sea, o porque sus padres no estaban de acuerdo. Claro, sí, O sea, es que mis padres nunca estuvieron de acuerdo con las cosas que yo había elegido estudiar y que sí, yo seguí eligiendo de todas mm, formas. Creo que dentro de lo que es la familia yo soy como la parte rebelde, ¿no? mm, De que, bueno, todo lo que tipo no o lo que le gustaría que fuera diferente, que a mí, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera. Y siento que para equilibrar hubo otra parte que un sí a todo lo que quieran que yo haga, ¿no? mm, Tipo, y ahí mi sí. pregunta, o sea, se da así, tipo, generalmente en las familias de que hay como o sea, la típica, ¿no? La oveja negra de la familia y el que todo cumple todo como se esperaba y demás. O sea, O sea, a veces tendemos a verlo así, pero en realidad lo que terminan dándose son dinámicas de compensaciones todo el tiempo. Que a ok. veces no necesariamente es por, claro, yo lo interpreto como vos lo estás interpretando, la persona lo interpreta así. Dice, bueno, me dijeron que esto no estaban de acuerdo con que estudiara esto y yo fui y lo estudié. Pero ahí ya se está dando una dinámica que también va llevando, es la que me va llevando hacia ese lugar. Pero lo que se va dando es una dinámica de compensación. Entonces, y generalmente, o tiende a pasar cuando hay hermanos, es que, bueno, es que un hermano, por ejemplo, compensa la relación con el padre y el otro compensa la relación con la madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que internamente yo me dispongo para mi madre y mi hermano queda internamente más dispuesto hacia mi padre. Entonces, lo que hacemos es compensar las relaciones, pero en realidad el sistema se está moviendo en equilibrio. Entonces, es un poco por ahí. Entonces, sí, son compensaciones. Sí. Esas compensaciones. A ver, tengo una listita de preguntas para hacer. ¿Estás preparado? No, o sea, esas compensaciones, eh, preguntas curiosas, ¿no? Sí. ¿Son necesarias o se dan tipo en el correr de la vida siempre o hay una forma o hay momentos en que se corta eso? Bueno, ahí ahí siempre hay que dar un poco la coherencia, ¿no? La Ujú. coherencia en qué sentido. Y es, bueno, la familia siempre tiende a moverse o tiende a repetir los patrones o las pautas de funcionamiento que los llevaron a sobrevivir. A veces 2, 3 generaciones para atrás, incluso 5 generaciones, ¿no? Cuando escuchás y decís, no, porque los perdomos somos de tal manera. ¿Eso qué es? Hay una imagen ahí que está operando. ¿Qué es somos de tal manera? Es que hay ciertas pautas de funcionamiento o ciertos patrones que tendemos a repetir que son los que han llevado a sobrevivir a la familia. Entonces, la familia siempre va a ver como peligroso cualquier persona que se corra de esos lineamientos. ¿Por qué? Porque el sistema va a entender que eso pone en peligro la supervivencia del sistema. Ujú.
Entonces, ¿se puede zafar de eso? Se puede. Obviamente, vos me decís, ¿se puede en un 100%? Y no sé. Esa es la verdad. Porque es como, es muy difícil, ¿no? Es como preguntarle al pez si está dentro del agua, ¿no? El pez está ahí y bueno, no debe saber ni lo que es el agua Acá en no hay sí. agua. Claro, exacto. Entonces, es un poco así. Entonces, pero sí, siempre tengo un cierto control sobre esto. Y a veces es muy claro, a veces una persona encuentra formas de funcionamiento que dicen, pero esto no tiene sentido en este contexto. Claro. Esto, me encuentro haciendo cosas, lo del dinero que hablábamos hace un rato, ¿no? Cada vez que me entra el dinero, siento la urgencia de ir y pagar enseguida. Y quizás, y hay o hay varias formas de atacar eso, pero una es esto, decir, bueno, no, mira, cada vez que entra el dinero cambio la acción, ¿no? Sin importar lo que me genere cuando voy a esperar a un mes antes de que venza la cuenta. Y lo otro, a un día antes de que venza la cuenta. Y lo otro es, me fijo, digo, bueno, ¿en qué contexto esto tuvo sentido? Ujú. ¿En qué contexto tuvo sentido esto? Y de repente descubro que, mira, mi madre o mi abuela funcionaban así. Y que yo lo que estoy haciendo es como un espejo, estoy funcionando de la misma manera. A veces el darme cuenta de eso, identificar que estoy haciendo, que estoy repitiendo una acción, ya genera ya genera que me corra esa pauta. Pero me decís en un 100%, es muy difícil. Es muy difícil. O no me imagino que esto sea posible porque siempre va a haber un punto ciego para nosotros. Claro. Sí, al final la vida es un gran misterio, ¿no? Y es como que, bueno, nos vamos moviendo con una fuerza que es mucho más grande que nosotros. Vamos Y, moviendo y, y la, fichitas y viendo qué pasa. y la percepción que tenemos de eso es muy limitada. O sea, a veces cuando logramos como realmente ampliar un poco más la mirada podemos ver ciertas cosas, pero nuestra visión y nuestra percepción generalmente es muy limitada, porque está muy limitada a los sentidos, a lo que veo, a lo que escucho, a lo que percibo. Entonces poder alejarme y correrme y ver esa imagen desde arriba y ver todo lo que está pasando es lo más difícil bueno, para la mayoría de las personas todo el tiempo, ¿no? Sabes que con esto de la percepción, nada que ver. O Sí, sea, desbloqueo ahí una ventanita, obvio, la dale, percepción. obvio, sí. Bueno, Adam Mosseri, el CEO de Instagram, ¿no? Ujú, Decía que ya tipo la mayoría de las cosas que vemos en Instagram no son reales. O sea, ujú, con este auge de la inteligencia artificial, como generar imágenes, videos y demás. Y justo me agarró en un momento que yo tuve una crisis existencial de que estaba buscando un sillón para casa, ujú, entro a Mercado Libre, pongo ujú. sillón, dos, tres cuerpos, ¿está? Claro, me aparecen un montón de imágenes de sillones mejoradas con inteligencia artificial que no me permitían ver qué era lo que estaba mostrando, o sea, no me permitía ver El producto, el producto, o sea, me estaba mostrando un ideal de cómo sí, le gustaría ser bien el producto, pero no cómo ser el producto en sí. Y yo pensaba, claro, o sea, la percepción que estoy teniendo de esto, o sea, está totalmente alterada, o sea, no es lo que yo necesito ver. sí, Y, o sea, en eso de, bueno, ¿cómo podemos, de cierta manera, ¿no? Esto de, bueno, lo que nos cuesta tomar distancia de nosotros mismos para poder tener como una imagen o un sentir eh, empezamos a alejar también de esta imagen creada o imaginaria, ideal, ¿no? Sobre las cosas. O sea, bueno, la inteligencia artificial nos está ayudando a ver ese ideal. ¿No nos pasa a diario que de repente interactuamos con gente o pensamos que, no sé, no, mi padre es de tal forma, mi madre es de tal forma, tal persona es de tal manera, y en realidad estamos haciendo una proyección de una inteligencia natural mejorada de lo que es la otra persona, o sea, la percepción que tenemos, o sea, de un ideal y no de lo que es en sí mismo. sí, sí, sí. Yo creo que ahí está bueno separar igual siempre lo que es, bueno, nuestros padres de como el resto del mundo. Porque es como, claro, porque Uy, es tipo, bueno, le preguntas a cualquier hijo quién es el mejor padre del mundo y todo el mundo te va a decir que es su padre, ¿no? Este, por lo menos cuando somos niños. Entonces,
es como, me parece que es siempre importante separar, bueno, lo que es como un poco la relación con nuestros padres, siempre va a distar un poco de lo que puede ser la relación o con amigos o con pareja o con otro tipo de vínculos, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la etapa de la vida, siempre va a haber una cierta idealización. Y por otro lado, un poco lo que hablamos hace un rato, cuando voy creciendo, me conecto con la parte más humana y menos idealizada de mis padres, de mi historia, de mis abuelos, de todo lo que pasó en mi vida. Veo a las personas tal cual son y no a la imagen que me hice. Y por otro lado, es como que conecto con muchísimo más de ellos de lo que había visto en esa idealización. Entonces son movimientos un poco paradójicos, porque es por un lado, es cierto eso, que tendemos a idealizar sobre todo en cierta etapa de la vida, pero cuando rompo eso me doy cuenta que no, mirá, no eran eso, eran quizás mucho más todavía. Claro, quizás mucho más desde el punto de vista interno. Nunca estamos hablando de relaciones de esto, el ir a comer con mis padres. Quizás por personalidades es imposible que coincidamos, pero Total. eso no implica que yo no pueda reconocer la fuerza o lo que la persona es o cuánto ha conseguido. Es como que son dos movimientos que no tienen nada que ver. Entonces, que siempre me parece importante separarlos, porque siempre tendemos a asociar relación y vínculo como que son la misma cosa, cuando en Mm. realidad son dos movimientos separados, Qué dos difícil igual. conexiones separadas. Sí, Qué difícil igual. O sea, acá hablo ya desde la experiencia personal 100%. O sí, sea, mi relación con mis viejos, o sea, divina. El vínculo divino. Pero muchas veces eh, mi mente va y los quiere juntar. O sea, quiere juntar vínculo y relación. sí, Y es como, Cami, sí, eh, la relación es de una forma, el vínculo es de otra y no necesariamente sí, tienen que estar iguales entre sí. Y sí. me cuesta a veces, o sea, ese sentimiento de culpa que decías, ¿no? Tipo, pero ¿por qué? Y es como, bueno, pero si cuidamos un vínculo así, o sea, podemos mantener esta otra relación así. O Nos sea, cuesta, este es algo como, es como bastante universal esto, ¿no? Y a veces pasa cuando hemos recibido mucho, por ejemplo, de nuestros padres. Entonces, claro, tenemos esto. A veces me cruzo con gente de 45, 50 años, 55, que sus padres que todavía viven y esperan de sus padres cosas que sus padres ya no les pueden dar. Ni tienen interés, ni se las quieren dar, ni se las pueden dar. Pero es como que, como hemos recibido tanto, o como han recibido tanto de sus padres, es como, bueno, un caramelito más, un caramelito más, un caramelito más, un caramelito más. Entonces es, claro, y a veces yo les digo, pero está bien, vos tuviste una gran madre, tuviste un gran padre, tuviste una muy buena infancia, pero tus padres ya no tienen lo que darte. Ya no hay lo que dar. Ya está, ya recibiste lo que tenías que recibir. Ahora te toca a vos ir y hacer tu familia, hacer tu vida, o hacer lo que quieras hacer con lo que recibiste. mm, Porque a veces tampoco es que tengo que ir y tener una familia, pero de repente vas, escribís un libro, es como que contribuís al flujo de la vida de alguna manera. Este, a veces en casos, por ejemplo, de Alzheimer avanzado, ujú. hay muchas historias y muchos casos de hijos que acompañan todos los procesos de Alzheimer de los padres, ¿no? Entonces te hablo de padres que ya no los reconocen. Sí, sí, Y es sí. muy interesante porque vos ves que de repente los visitan en las casas de salud donde los tengan, y es siempre bueno intentar que los recuerden, intentar que pedirles algo, o que los recuerden, o que les den algo más, y es como, y llega un momento, y los hijos siempre están en conflicto con esto, siempre tratando de traer a sus padres, de que los reconozcan, de que lo que sea. Y en un momento, cuando el hijo deja de luchar con esto, de repente lo va a ver una vez y no pasa nada, y realmente suelta esta intención y esta idea y este pedir algo más, y dice, bueno, lo asiente a la situación. De repente, en un acto de lucidez, el padre o la madre de repente le cuenta, lo reconoce y le cuenta de cuando se casó con su madre o cuando la conoció.
historias que ni siquiera ese hijo había escuchado nunca. Y ahí se vuelve a retirar. El padre les cuenta eso y se vuelve a retirar. Entonces, como si no espero nada, puedo recibir mucho más que si estoy ahí esperando algo o si estoy pidiendo algo, porque cuando estoy pidiendo algo estoy muy enfocado en un solo ángulo, en un solo punto. Quiero esto, esto, esto. Pero qué pasa en la amplitud? ¿Qué pasa en lo más grande? ¿Qué pasa si me alejo un poco, si hago un zoom, ¿no? ¿Qué más hay ahí? Bueno, esto un poco lo traspolo a todo, ¿no? Sí, En la vida, o sea, cuando es la típica, ¿no? Soltá eso de una vez, soltá, claro, sí, soltá eso de una vez y fíjate que estás dejando de tomar, o sea, sí. la típica de, no sé, o sea, voy agarrándome a algo aferrado y no dejo libre la mano para poder agarrar todo lo que está alrededor y que está ahí, ¿no? Y que está ahí a veces esperando a que lo veas, porque Sí. eso a veces es lo más incomprensible. Es como a veces pasa con gente que tiene dificultades, por ejemplo, para conseguir pareja, Ujú. y vos ves que, claro, que siempre internamente están como atascadas y mirando en una cierta dirección. Y, por ejemplo, en un taller de constelaciones, cuando esto se configura, ves que es la posible pareja o posibles parejas están ahí disponibles para la persona, pero la persona está o dándole la espalda o mirando hacia otro lado. Sí, 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 tal Sí, cual. sí. Entonces es interesante esto. Es interesante porque obviamente lo que vos decís se extrapola a muchos aspectos de la vida. Y un poco lo que hablamos el otro día, a veces cuando me corro de ese lugar, ya empecé a hacer contacto con eso que Mm. quería. O soy sorprendido por algo que es todavía mejor. O sea, es que siempre hay, o sea, está la anécdota que, o sea, de paralelismo que hacemos con un amigo, ¿no? Que era tipo, claro, es como Tarzán, o sea, la vida es como Ujú. Tarzán, o sea, no Ay, podés agarrarte de una liana sin soltar la anterior. Por ujú. más que durante un momento, capaz que es un microsegundo, estés en el aire y no tengas ninguna seguridad, o sea, Sí, pero, o sea, es imposible saltar de una liana a la otra sin soltarte. Entonces, sí, o sea, siempre nos hace mucha gracia cuando hacemos ese paralelismo, porque como digo, ay, sí, pero me vas a hablar de Tarzán, pero al mismo tiempo es eso, o sea, tenés que estar dispuesto a soltar, a quedar flotando en el medio de la nada antes de poder tomar otra realidad que te lleve un poco más allá. sí, sí. Y a como entregarte al flujo de la vida, porque a veces realmente las cosas van a llegar después de muchos cambios, entre comillas, ¿no? Es como la historia que Edré, ¿no? La historia de un hindú bueno, que estaba en su casa con su familia, tenía sus hijos, su mujer, estaba todo consolidada su vida, y se apareció este ser y le dice que es un ser místico que se aparece y que cuando se aparece y te dice que te vayas, te tenés que ir. Es como un llamado al que no puedes renunciar, ¿no? Entonces le dice, bueno, deja todo y anda y tírate al río. Y él fue esa noche, dejó todo y fue y se tiró al río, ¿no? Y allá estaba, tipo, se lo llevó la corriente y se estaba por ahogar y quedó medio moribundo y fue rescatado por unos pescadores. Entonces se fue y bueno, que lo llevaron y terminó en un pueblito de pescadores, empezó a hacer su vida, estuvo un tiempo ahí, se consolidó. Y ya llevaba un tiempo ahí, cuando aparece que Dere de nuevo y le dice, bueno, deja todo y andate a tal lugar. Y allá, y allá él, bueno, dejó todo y agarró su mochilita y fue. Entonces, lo mismo pasó 2 o 3 veces más. Entonces, como también el llamado del cambio y lo importante y lo necesario que es el cambio. Y como a veces queriendo que todo, lo que vos decías hace un rato, ¿no? Que todo se mantenga como en el ideal, en la perfección, en la idea que tengo, es como que me resisto a un cambio que es necesario, que es necesario quizás para algo que es mejor que lo que pude imaginar alguna vez, que es mejor que lo que pude imaginar. El otro día hablaba con alguien que por su trabajo viaja un montón, ¿no? Ujú. Entonces
le pregunté cuándo, si ella, cuando pensó en su trabajo ideal, hace muchos años, alguna vez imaginó que iba a tener un trabajo como el que tiene. Y es interesante porque a veces hay cosas que creemos que las decidimos hace 5 años, 6 años, 3 años, que fue que fui y tomé una decisión consciente, hice, y que eso me llevó a tomar ciertas direcciones o dar ciertos pasos, y de repente me doy cuenta que fue a los 6 años cuando dije, mira, me imaginé la vida que tengo ahora. Y ya quizás ni me acuerdo. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, cuando me reviso, quizás encuentro ciertos lugares adentro mío, o digo, mirá, claro, yo cuando tenía 6 años y estaba en la mesa, en la casa de mi abuela, yo me imaginé esto. Ahora entiendo. Pero para eso necesito estar siempre como con la atención puesta en, bueno, en el lugar correcto, adentro. Un poco de eso que hablábamos, creo, en el primer En episodio de este alguno. año, de, bueno, capaz que fue a los 6 años, 5 años, lo que sea, de, bueno, yo quiero tal cosa, Ujú. y que de repente, y nos olvidamos por completo, o sea, conscientemente nos olvidamos por completo, pero que nuestra mente dijo, ah, ok, quiero esto, ¿cómo hacemos para llegar hasta ahí? Sí, Y tipo, y son pequeñas acciones, pequeños cambios, pequeñas circunstancias que de repente uno se pone a revisar para atrás y dice, ah, ok, o sea, todo este entrevere que pasó me trajo a donde yo en algún momento quise estar. sí. Y, Y ni siquiera fueron las decisiones conscientes que tomé, o los hábitos que seguí, o las rutinas que me propuse seguir, ¿no? Es más como esta cosa de, bueno, como de conectar con un lugar y entregarme a un movimiento que es más grande. Porque al final, bueno, nuestro subconsciente, nuestro subconsciente sabe muchísimo más que nosotros. Y a veces es como que siempre estamos como tratando de controlar, ¿no? Es como que no le soltamos la correa. dejemos lo que sabe lo que hace. Claro, Confiemos, soltemos al animal enjaulado y veamos qué hace. confiemos Sí, totalmente. creo que ahí está el punto a veces. Es como decir, bueno, y todos tenemos adentro un animal enjaulado. Porque esto es como, también es como una pauta general. Cuando las personas hablan, dicen, no, me gustaría poder ser mi máxima expresión, poder dar todo lo que tengo para dar. Eso que es que yo tengo, yo sé que hay recursos, porque los puedo ver adentro mío, los puedo sentir, los puedo conectar, pero no logro terminar de sacarlos. Entonces es, bueno, ¿cómo puedo ir abriéndole la jaula a la bestia para que salga y haga lo que tiene que hacer y que vaya hacia donde tiene que ir? Objetivo para este fin de semana, dejar a Abrir la la bestia. jaula. Abrir la jaula, abrir la jaula. Me Sí, parece divino para cerrar con esto y que creo sí, que, bueno, yo soy, sabes que muy creyente de eso de, bueno, hay un montón de cosas que nuestra mente está haciendo que no tenemos idea y, bueno, es confiar y dejar sí, que haga de las suyas. Y bueno, no tenerlo todo bajo control a veces está bueno, ese es un automensaje para mí misma, pero nada, hay que tener cartelitos, ¿viste? Ir dejando como notas, recordatorios. Sí, sí. soltá. Bueno, Es lo más difícil soltar sí. cuanto más crecemos a veces, ¿no? Es como que tenemos la idea, porque un poco lo mismo, y con esto sí ya cierro si querés, porque en otros momentos justamente como controlar y acotar ciertas cosas fue lo que me permitió avanzar, Mm. pero quizás ahora la respuesta o la solución no está ahí, está en el movimiento que es opuesto a eso. Chao. Me encantó verte. Igual. Nos vemos el viernes. Lunes. Lunes. Bye.